República estadounidense nace en medio de un periodo muy convulso de la historia de la humanidad, el periodo de las revoluciones atlánticas, entre el 1789 y 1824. El mundo atlántico vivió una etapa de gran violencia e inestabilidad política producida por el estallido de varias revoluciones sociopolíticas, Revolución Francesa, Guerras Napoleónicas, Revolución Haitiana, Guerra de Independencia en Hispanoamérica. Esta revolución tuvieron un impacto severo en las relaciones exteriores de los Estados Unidos y en su proceso de expansión territorial. Para el año 1801, Europa disfrutaba de un raro periodo de paz. Aprovechando esta situación, Napoleón Bonaparte obligó a España a cederle a Francia el territorio de Luisiana. Con ello, el emperador francés buscaba crear un imperio americano, usando como base la colonia francesa Saint-Domingue. Haití. Luisiana era una amplia extensión de tierra al oeste de los Estados Unidos, en donde se encuentran ríos muy importantes para la transportación. Esta transacción preocupó profundamente a los funcionarios del gobierno norteamericano por varias razones. Primero, esta ponía en peligro del acceso norteamericano al río Mississippi y al puerto y la ciudad de Nueva Orleans, amenazando así la salida del Golfo de México y con ello al comercio del oeste norteamericano. La doctrina Monroe. La doctrina Monroe sintetiza en la frase América para los americanos. Fue elaborada en 1823 en Estados Unidos por John Quincy Adams y atribuida al presidente James Monroe. Establecía que cualquier intervención de los europeos en América sería vista como un acto de agresión que requeriría la intervención de los Estados Unidos de América. La doctrina fue presentada por el presidente Monroe durante un sexto discurso al Congreso sobre el Estado de la Unión, recibida inicialmente con dudas y luego con entusiasmo. Constituyó un momento decisivo en la política exterior de los Estados Unidos. La doctrina fue concebida por sus autores, en especial John Quincy Adams, como una proclamación por parte de los Estados Unidos de su oposición al colonialismo, en respuesta a la amenaza que suponía la restauración monárquica en Europa y la Santa Alianza tras las guerras napoleónicas. La doctrina reafirma la posición de Estados Unidos contra el colonialismo europeo y la inspiración en la política aislacionista de George Washington, según la cual Europa tenía un conjunto de intereses elementales sin relación con los nuestros, o si no muy remotamente. Discurso de despedida del presidente George Washington el 17 de septiembre del 1796 y desarrollaba el pensamiento de Thomas Jefferson, según el cual América tiene un hemisferio para sí misma, que tanto podría significar el continente americano como su propio país. El destino manifiesto. La doctrina del destino manifiesto, en inglés Manifest Destiny, es una frase e idea que expresa la creencia en que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde la costa del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de la frontera. A esta mentalidad se la conocía como el destino manifiesto, actitud que llevó, por ejemplo, a una guerra contra España en 1898. Para apoderarse de Puerto Rico e intervenir en Cuba. Esta idea también usada por los partidarios para justificar otras adquisiciones territoriales. Los partidarios de esta ideológica creen que la expansión no solo es buena, sino también obvia, manifiesta y certera. Esta ideología podría resumirse en la frase por la autoridad divina de Dios. La política del gran garrote y el buen vecino. La política del gran garrote o plan garrote BST es el nombre en que se conoce a una tendencia en las relaciones diplomáticas en Estados Unidos principios del siglo XX. La expresión se origina en una frase escrita por el presidente de Estados Unidos, Theodore Roosevelt, en el año 1901, donde manifestaba su agrado por el comité del Partido Republicano de Nueva York. Había expulsado a un consejero corrupto. La frase, tomada de un proverbio del África Occidental, era: habla suavemente y lleva un gran garrote y así llegarás lejos.
2 semanas antes de ser nombrado el presidente, tras el asesinato de William Kingsley por parte de un anarquista, el entonces vicepresidente Roosevelt pronuncia su famoso discurso en la Feria de Estado del Minnesota el 2 de septiembre de 1901. Incluyendo en cuestión, Roosevelt ya había empleado este proverbio en una carta dirigida a Henry Sprague en enero del año 1900. El famoso gran garrote de Roosevelt terminó por determinar numerosas actuaciones políticas, al igual que sirvió para identificar la doctrina internacional que aplicó como presidente. La política del buen vecino fue una iniciativa política creada y presentada por la administración del gobierno estadounidense presidido por Franklin Roosevelt en el marco de la 7ª Conferencia Panamericana en diciembre de 1933. En lo referente a sus relaciones con América Latina durante los años 1933 y 1945, cuando la intervención de Estados Unidos en los asuntos internos de los países latinoamericanos fue moderándose, a Estados Unidos habían invadido abiertamente varios países de la región en los primeros años del siglo XX, como Cuba, México, Panamá, República Dominicana o Nicaragua. Buscan particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores en espacio de las potencias del eje durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta política incluye en que todas las naciones latinoamericanas apoyaran a Estados Unidos en dicho conflicto bélico. La fiebre del oro en California y el ferrocarril en Panamá. La fiebre del oro en California, en inglés California Gold Rush, fue un fenómeno social ocurrido en Estados Unidos entre 1848 y 1855, caracterizada por la gran cantidad de inmigrantes que llegaron a las cercanías de San Francisco, California, en busca de dicho metal. Este fenómeno comenzó cuando se descubrió oro en Sutter's Mill, cerca del pueblo de Coloma. Cuando la noticia del descubrimiento se esparció, alrededor de los 300,000 personas emigraron a California desde el resto de los Estados Unidos y de otros países. Los primeros buscadores de oro, llamados 49ers, los del 49, por haber llegado a California en 1849, viajaron a California por barco a través de ruta de Cabo de Hornos o en caravanas atravesando el continente, enfrentando un viaje muy duro la mayoría de las veces. La mayoría de los inmigrantes eran estadounidenses, pero la fiebre del oro también atrajo decenas de miles de personas desde América Latina, Europa, Australia y Asia. Al principio los buscadores de oro recogían el oro en los arroyos y lechos de los ríos usando técnicas simples como el cribado, pero más tarde desarrollaron métodos más sofisticados para la extracción del oro que fueron adoptados en todo el mundo. Algunos de estos buscadores de fortuna se hicieron millonarios, pero la mayoría se quedó con poco más de los bienes que tenían cuando la fiebre comenzó. El ferrocarril de Panamá es la línea ferroviaria que une el Océano Atlántico con el Océano Pacífico a través de Panamá en América Central desde el año 1998. El ferrocarril fue concesionado por el gobierno de Panamá a la Kansas City Southern Highway y Panama Holdings. La ruta se extiende en 77 kilómetros a través del Istmo de Panamá desde Colón a Balboa, por medio de Gatún, Bujío, Barbacoas, Matachín y Sumi. Al abrir sus puertas en 1855, se le denominó ferrocarril interoceánico, que más tarde fue descrito como el primer ferrocarril transcontinental en el mundo. La infraestructura de este ferrocarril aún en funcionamiento fue de vital importancia para la construcción del Canal de Panamá a través de una ruta paralela medio siglo después. Hasta la apertura del Canal de Panamá, el ferrocarril transportó mayor volumen de carga por unidad de longitud que cualquier otro en el mundo. La existencia del ferrocarril fue fundamental en la selección de Panamá como el sitio para la construcción de un canal. En 1881,
la compañía francesa Compagnie du Canal Universal Interoceanique adquirió los derechos de control de la Compañía del Ferrocarril de Panamá. En 1904, el gobierno de Estados Unidos le compró el ferrocarril a la compañía francesa. Para ese entonces los activos del ferrocarril incluían unas 120 kilómetros de riel, 35 locomotoras, 30 vagones de pasajeros y 900 vagones de carga. Le daré mi pequeña conclusión sobre cada tema. En el expansionismo norteamericano podemos entender que es una joven nación comprendida con los ancianos países europeos y asiáticos, Estados Unidos de Norteamérica. Has invadido más de 50 países únicamente comprendiendo la política con las cuales se fundamentó dicha nación. Podemos entender estos acontecimientos que han moldeado la historia de esta nación. En la doctrina Monroe, he comprendido que ha sido objeto de múltiples interpretaciones a lo largo de la historia. Sin embargo, la mayoría coincide en la comprensión de esta declaración con el punto de partida de un proceso de expansión territorial, política de los Estados Unidos. Actuaría a fin de evitar cualquier intervención extracontinental esencial de los países europeos. En el Destino Manifiesto, es una frase e idea que expresa la creencia en la que los Estados Unidos de América es una nación elegida y destinada a expandirse desde las costas del Atlántico hasta el Pacífico. Forma parte del llamado mito de la frontera. En la política del Gran Garrote se entiende que se legitimó en la política externa estadounidense el uso de las fuerzas como el medio para defender los Estados Unidos, lo que ha resultado en numerosas intervenciones políticas y militares en ideas del continente. En la política del buen vecino se buscaba particularmente la solidaridad hemisférica contra amenazas exteriores, en especial de las potencias del eje, durante la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, esta política influyó en que todas las naciones latinoamericanas apoyaran a Estados Unidos en dicho conflicto bélico. En la fiebre del oro, el 24 de enero de 1848, James Marshall encontró oro en Sur Smith, California, lo que impulsó que miles de personas fueran hasta este pueblo en busca de oro, donde encontrarán diferentes formas de llegar. Una de ellas fue a través de nuestro Istmo de Panamá, lo que ideó construcción del ferrocarril en el Istmo para el traslado de turistas. Y el ferrocarril de Panamá se entiende que transportó el mayor volumen de carga por unidad de longitud que cualquier otro en el mundo. La existencia del ferrocarril fue fundamental en la selección de Panamá como el sitio para la construcción de un canal. Siguiente, mi compañera Lourdes Acosta con los siguientes puntos.